El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a la luz. Lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo 12 del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios viene a mostrarnos primeramente un examen de la realidad poco alentador, porque comienza el autor en la segunda lectura que escuchamos, el apóstol Pablo, mostrándonos todo lo que significó la realidad del pecado a partir del pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, y cómo se introdujo en el mundo y en la vida del género humano el pecado y por lo tanto su consecuencia, que es la muerte, el desorden, la oscuridad. Y precisamente se evidencia en lo que el profeta en la primera lectura, Jeremías, está testimoniando en relación a lo que le corresponde vivir: persecución, que lo delaten, que lo juzguen, que lo condenen a muerte, porque se torna incómodo, porque se torna un estorbo. Cualquier parecido con la realidad, en que le ocurra hablar, pues lo van quitando, porque lo que no sirve se bota, dice el vallenato, ¿no? Entonces, esa realidad del descarte, que en este caso es frente a algo tan delicado como lo es la dignidad de la persona humana y la vida, es una realidad consecuencia misma de la introducción del pecado en nuestra vida, del rechazo al Dios de la vida y de por lo tanto no reconocer su centralidad en nuestra existencia. Y el mismo Señor Jesús, hoy en el texto del Evangelio, viene a hablarnos precisamente de que hay quienes matan el cuerpo y eliminan a otros, pero no les tengan miedo. Y es ahí donde se viene a iluminar todo este panorama poco alentador. No les tengan miedo, dice el Señor. No tengan miedo a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ustedes, les voy a decir a quién deben temer, dice el Señor Jesús. Teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Porque aunque pareciera que la victoria es del mal y que cada día cobra más fuerza, el Señor nos está recordando que hay una realidad del juicio. Y dirán algunos, y bueno, ¿y por qué Dios permite todas estas barbaridades y estas manifestaciones del mal? Y lo primero que hay que quitarnos de nuestra cabeza es la imagen de un Dios titiritero, aquí atajando a unos para que no dañen a estos otros, aquí cuidando a unos para que estos no los destruyan. Recuerden que Dios nos creó
seres libres, con voluntad, con inteligencia. Nos hizo capaces de reconocerlo, nos ha dado sus leyes y mandatos, nos ha dado el precioso tesoro de su palabra contenida en las Sagradas Escrituras, nos ha dejado la ayuda de su gracia santificante en la vida sacramental, que nos sostiene, que nos conforta, que nos anima, nos ha dejado la oportunidad de dialogar siempre con Él cuando lo querramos hacer en la oración, nos ha dejado todos los medios para por nosotros mismos siempre aprender a encontrar la manera de rechazar todo aquello que de oscuro, de tenebroso, de injusto, de opresivo, de violento nos lleva a hacernos daños unos con otros y ante todo a hacer una opción preferencial por el bien. Y por eso al final hay un juicio. De hecho son 2 juicios los que vamos a tener que afrontar de acuerdo a la enseñanza bíblica. El juicio particular que acontece justo después de morir. San Pablo nos habla de eso en la carta a los Colosenses. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno recibirá de acuerdo a sus obras buenas o malas lo que mereció durante su vida mortal. Mateo 25 también nos habla de la segunda clase de juicio, el juicio universal. Vendrá el justo juez y reunirá a todas las naciones delante de él, dice, y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras, dice, y colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿Por qué? Porque ya ha acontecido el juicio particular. Y entonces es allí donde se cumple lo que la primera carta a los Corintios indica, que todo será sometido a la autoridad del Padre, y el último enemigo en ser aniquilado será la muerte, y al final el Hijo, quien ha sometido todo a la autoridad del Padre, se someterá a sí mismo con una única finalidad: Dios todo en todas las cosas. Por eso la victoria es de nuestro Dios, no del mal. Vivimos en estos momentos un tiempo de la espera misericordiosa de Dios, porque claramente está plasmada la voluntad de Dios en la primera carta de Timoteo, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere la muerte ni la perdición de ninguno de sus hijos e hijas. Por eso nos da la espera, como aquel Padre misericordioso del que nos habla el Evangelio de San Lucas, que aguarda siempre el retorno de su Hijo, que se ha alejado, que se ha ido, que se ha perdido. Y cuando lo encuentra hay una gran celebración, porque ese hijo suyo estaba muerto y volvió a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y nos ha advertido el Señor Jesús en su predicación en los evangelios sinópticos: hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente y se salva, que por 99 justos que no necesitaban salvación alguna. Entonces, por eso no nos podemos imaginar a un Dios que está aquí cascando a unos y protegiendo a otros. No, ese no actúa al modelo nuestro. Esa no es la justicia de Dios. Pero sí nos alienta a empezar a definirnos por el bien. Por eso dice: teman al que puede al final llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿Y qué es la gehenna? El infierno. Y del infierno nos habla, por ejemplo, Mateo 25, que lo cité: apártense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es literal, es bíblico. No es ni siquiera enseñanza de la iglesia, es palabra de Dios. Lo que pasa es que hoy la gente poco le gusta escuchar de eso, porque confunden la misericordia de Dios con alcahuetería de Dios, y está muy lejos de ser eso. Dios nos ha dado libertad, no libertinaje, y por eso nuestra libertad tiene unos límites, unos parámetros que se deben respetar, entendiendo que mi libertad llega hasta donde comienza la libertad de quien está a mi lado, y yo no puedo atropellarla en nombre de mi libertad. Dios nos ha dado voluntad, es decir, la capacidad de elegirlo a Él o de despreciarlo a Él.
Por eso desde el Antiguo Testamento en el Sinaí le dice al pueblo de Israel: hoy pongo delante de ustedes vida o muerte, bendición o maldición, elijan voluntad. Y nos ha dado inteligencia para escuchar estas cosas, para apropiarlas, para analizarlas y meditarlas en la oración, y para sencillamente entender que esa palabra es para mí y no para el vecino de mi lado. Y cuando cada uno entienda que esa palabra es personal, entonces la realidad se puede moldear. Porque comúnmente nosotros escuchamos y empezamos: uy, le están echando vaina al vecino, y la vecina le está cayendo la predicación completa. No, es que la palabra es para ti, es una dedicatoria con nombre propio. Ten la humildad de escuchar, de analizar, de discernir y de hacer los ajustes que sea necesario. Entendamos que estamos en las manos de Dios. Por eso nos dice Jesús: hasta ustedes tienen los cabellos de la cabeza bien contados. Bueno, conmigo no briega mucho, tiene que contar menos, pero con ustedes sí. Por eso no tengan miedo, porque ustedes valen más que muchos gorriones. ¿Y qué había dicho de los gorriones? Ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Somos la más excelsa de las criaturas que Dios hizo, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, seres pensantes, vuelvo e insisto, con voluntad y libertad, y más aún en el bautismo, con la dignidad de hijos e hijas de Dios. Pero acuérdense en lo que dice el Evangelio: a quien más se le ha dado, más se le exigirá. Entonces tenemos una enorme responsabilidad. Administremos bien todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, comportémonos bien, porque al final tendremos nosotros que entregar cuentas de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal, y habrá su respectiva recompensa o también su respectiva sanción, muy al pesar de Dios, claro está, porque el querer de Dios es que nos salvemos. Ya el Señor hizo su parte, mire hasta dónde lo llevó: entregó a su propio Hijo, lo hizo propiciación por nuestros pecados, sacrificio que además se actualiza cada vez que celebramos la Eucaristía, y se repiten de nuevo para nosotros los efectos de esa entrega generosa de su Hijo en el madero de la cruz. El Señor no se rinde, Él sigue interpelándonos, pero jamás imponiéndonos. Por eso elijámoslo a Él. Es la mejor elección que hay que hacer en nuestra vida. Coloquémoslo al centro de nuestro existir. Permitámosle que Él nos conduzca hacia las fuentes seguras de la eternidad, hacia la plenitud de nuestra vida, porque al fin y al cabo en este mundo no somos más que peregrinos. Démosle gloria y alabanza a Él, que es un amor y misericordia para con nosotros, que siempre nos interpela y nos invita a acercarnos a Él con sincero corazón. Preocupémonos por dar testimonio de Él, de su amor misericordioso, y sobre todo de la necesidad que tenemos de aprender a escucharlo, de creerle y de obedecerle. Al Señor que nos da su palabra sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.